Bien, bien, bien. Ya vamos por menos. No se me desesperen. Estoy esperando a que todos entren para, perdón, continuar. Bueno, ya vimos entonces las palabras con B alta, B chica y las que son escritas con S, C, Z. Entonces, voy a compartirles la pantalla para continuar con el archivo del PDF. Y vamos a la parte del uso de la G. Cuando se escriben con G, no las palabras que preceden con sonido suave a la A o U, como gato, gorrión, gusto. Es un sonido suave. Las palabras que, bueno, es un sonido suave con la G. Las palabras que preceden con sonido fuerte a la E y la I, como gentío, género, gis, va con G. Los vocablos que comienzan con la raíz geo, como geología, geometría, también con G. Las palabras que comienzan con legui, legis, que es la raíz de ley, también deben de llevar G. Las palabras terminadas en gen, como margen, origen, deben llevar G. Antes de la L o la R, como glicerina, grandiosa, deben llevar G. Palabras que tengan sílaba ge, gi, como pingüino, güera, deben llevar G. Y palabras que contengan la raíz logía, que es tratado, estudio, como biología, paleontología, psicología, etc. Entonces, es tomar también en cuenta la raíz de las palabras para poder entender que sus derivados pues deben de estar escritos con el G, con la G, perdón. El uso de la J es más corto. Son para palabras que contienen las sílabas ja, jo, ju, como jabón, abeja, rojo. Las palabras que empiezan con eje, a excepción de egeo, egeria, que tiene que ver más con la raíz de geo. Los vocablos terminados en aje, como lenguaje, equipaje, viaje, a excepción de ambajes, en inhalaje e hipalaje. En ese caso, solamente están exceptuando que están escritas con G y no con J. Y así es en el caso de la G y la J. Mientras que el uso de la M y la N se diferencian porque la M siempre va a ir antes de la P, la B alta y la N. Como en la N cuando es una palabra como indemnización. Ahí tiene que ir primero una M. Cuando lleva N, cuando las palabras están escritas F, M y B de chica, entonces antes de esa consonante debe llevar una N. Ejemplo, confusión, conmemorar, inversión. En el caso de las palabras compuestas con prefijo terminado en N, ahí sería una doble N. No sería una M, como en el ejemplo de indemnización. ¿Por qué? Porque la palabra compuesta está con el prefijo por. Y el prefijo de por sí termina en. En el caso de ennoblecer, el prefijo sería en, termina en N y por ello tenemos doble N. Esas serían las palabras que deben de estar escritas
con N. Eso en cuanto a las palabras M y N. La palabra con uso de la doble L y la Y. ¿Cuándo se escriben con doble L? Cuando las conjugaciones de los verbos que llevan doble L en el presente. O sea que la conjugación del verbo ya está escrita con doble L, obviamente la conjugación va a estar escrita de la misma manera, como llevar, llevado. Las palabras terminadas en ayo, illa, illo, como mesilla, costilla, cigarrillo, callo. Entonces, esas serían las opciones que debemos usar la doble L. ¿Cuándo usamos la Y? Las palabras que terminan en sonido I y que no son agudas, como caray, ley, buey, doy, rey. A excepción del pretérito del indicativo de verbos que terminan en ir, como, caí, fui, comí. Esas serían las excepciones en donde sí vamos a poner una I latina y no una Y. Digo, pues arriba una cajita blanca, acuérdate. Los tiempos de los verbos que no llevan doble L ni Y en su infinitivo, como el verbo poseer, lo vemos que no lleva ninguna de las dos opciones. Con emoción, no pienso que es mi paquete. Pero, Ya pon atención, eso ya me lo aprendí chido, ya me lo aprendí, yo no sabía. Sí. hay un micrófono, voy a poner esto. Ok. Decía que los verbos que están en infinitivo, que no tienen una Y ni una doble L, pero que al momento de estar conjugados, sí están, sí tienen una Y, pues, para conjugarse, como poseer, poseyendo, huir, huyendo, oír, oyes. Los verbos cuyos infinitivos terminan en huir, también tienen esa cualidad de que va a estar conjugado con Y. En las conjugaciones donde queda un sonido de I entre vocales, como sería la opción de la conjugación de leer, traer, creer, va a ir con una Y. Y el plural de las palabras que terminan en I, A, O, como leyes, reyes, bueyes. Pues ahí pues tiene que ver con la terminación que nosotros vamos a continuar con esa raíz y vamos a usar la Y. Eso en cuanto a la doble L y la Y. Mientras que el uso de la R y la doble R, para usar la R son las palabras que tienen R en medio, como cariño, cierto, marino, etc. En la terminación de palabras también va nada más una R. En las palabras que comienzan con sonido fuerte, Roma, rueda, ritmo, después de una consonante como brazo, descubrir, preso, deben de llevar una R, mientras que la doble R siempre va a estar entre vocales y es el sonido fuerte. Esta regla pues es más fácil aprendernos cuando se utiliza la doble R y así entender que en los otros casos solo se utiliza una R. Eso en cuanto a las palabras de grafía dudosa. Entonces ya pasamos, o sea, sigue siendo parte del tema de palabras de grafía dudosa, pero estas tienen una cualidad, que son los dígrafos. Son grupos de dos caracteres o letras, tales como che, gu, doble L, G, R, que insistimos brevemente, la che y la doble L no son letras, sino dígrafos, grupos de dos letras. En caso de che, de dos letras diferentes, en el caso de doble L, las dos letras son iguales y tratan de representar sonidos específicos de nuestra lengua, como fonemas, lo que llaman los lingüistas, y el ejemplo son la palabra chancleta, chico, chocolate, cachorro, coche, etc. Y bueno, con doble L también están llanto, llorar, calle, etc.
Pero hay también los otros dígrafos que hemos mencionado con GU, U y R, y también ellos representan sonidos específicos, no se pronuncian lo mismo guerra que genio. Entonces a eso se le llama dígrafos, que es la unión de dos letras, pueden ser iguales o diferentes y que sirven para representar sonidos específicos. La nueva ortografía académica repite la normativa tradicional, que se emplea la letra G ante las vocales A o U en palabras como gallo. Bueno, eso ya lo vimos con la letra G. Y también ante consonante en palabras como amígdala, dogma, benigno, regla, gran. Esa sería como otra forma para la letra G. Y por último, al final de las palabras provenientes de otras lenguas, como gag, zigzag y cyber. Mientras que el dígrafo bu, en cambio, se usa delante de las vocales e, i en palabras como guerra, guerrilla. Y en cuanto al dígrafo doble r, se usa la posición intervocálica en palabras como antirrobo, infrarrojo, etc. Y finalmente en español, la letra Q se utiliza siempre seguida de la vocal U en palabras como querer, quimera, meñique, queja y quinquén. Esa es como la regla, que siempre vamos a encontrar así las palabras. Entonces, aquí termina el segundo apartado de las reglas ortográficas, haciendo un repaso rápido, es los temas de acentuación, de signos de puntuación. En acentuación vimos la clasificación de cómo se clasifican las palabras de acuerdo a la sílaba tónica o la fuerza del acento. Está las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Cada una tiene su regla para saber cómo va acentuada. Perdón. Si va acentuada o no, dependiendo de la terminación de la palabra. Perdón. En el caso de las agudas y graves. Mientras que las esdrújulas y sobresdrújulas siempre van a ir acentuadas. Eso en el caso de la acentuación. Mientras que los signos de puntuación, pues son los que vimos de coma, punto y seguido, punto aparte, punto final, punto y coma, dos puntos, paréntesis, comillas, guión, raya y las dos barras o dos rayas. Ya vimos la utilidad de cada uno, cómo se debe de hacer. Puede haber alguna variación entre otros, dependiendo de cada estilo o cada quien como lo quiera emplear, pero hay signos que solo se utilizan en determinados momentos para poder indicar el mensaje o el final del mensaje. Y pues las palabras de grafía dudosa, que fueron estas que vimos en las tablas, dependiendo de cómo empieza o cómo termina, cuál es la raíz de la palabra, vamos a saber qué tipo de letra vamos a emplear, si es de alta, si es de chica, si es G, si es J, si es S, C o Z, si es doble L, si es Y, si es una R, si es doble R, si es una M o es una N. Entonces, eso es básicamente lo que vimos en el apartado número 2 de reglas ortográficas y que ustedes van a ver los ejercicios durante la semana que van a ir respondiéndolos. Entonces ya como tercer tema, espero poderlo terminar hoy porque es más extenso, pero ya viene siendo lo último que nos queda en cuanto a estructura, gramática, que es lo que, estructura de la lengua, que es lo que estamos empezando a ver.
Entonces, vemos las relaciones semánticas, que son las que conocemos como estas de sinónimos y antónimos. En el caso de las relaciones semánticas, es más que nada saber la definición de cada uno, pero también en su guía tienen como un listado de varias palabras que no son empleadas comúnmente, que muchas de ellas no las conocemos. Entonces, yo les recomiendo que cuando lleguen al ejercicio o a los ejercicios de relaciones semánticas, que vayan buscando las palabras que no saben el significado para que pues puedan entender qué tipo de sinónimo o antónimo puede tener la palabra, porque yo les comento que estas son como las que pueden venir en el examen y les puede resultar como raro, pero si ya las conocen, recuerdan el significado, pues va a ser más fácil que encuentren cuál es su sinónimo o su antónimo. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué eran los sinónimos? Son las palabras que tienen el mismo significado, que pueden ser empleadas de una u otra forma, o sea, que podemos reemplazarlas con cualquiera de esas. Es muy empleado, por ejemplo, en la redacción, de que tú, para no repetir la palabra, pues utilices un sinónimo. Mientras que los antónimos son las palabras que tienen los significados opuestos. Prácticamente es eso. Entonces les digo que tienen esta lista con estas palabras que, como ya ven, son muy poco conocidas. Entonces les recomiendo que en la semana lo vayan leyendo y vayan buscando su significado o que recuerden incluso los sinónimos para entender cuál es el significado de la palabra. Porque sí les puede venir como palabras que no conocen y que necesitan encontrarle su sinónimo o su antónimo. Mayormente en los exámenes no van a ser tantas palabras que no conozcan, sino que la mayoría son comunes y que podemos encontrar un sinónimo, pero pues el hecho de que no sean tan conocidas o que no la empleemos en el uso cotidiano, pues es para darle más complejidad o un nivel a la pregunta. Eso en cuanto a los sinónimos y los antónimos. ¿Cómo sigue? Bueno, el tema sigue con los parónimos y cómo las vamos a diferenciar. ¿Qué son las palabras parónimas? Son aquellas que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero que poseen significados diferentes. Es muy similar, no es que se escriben igual, se escriben de manera muy similar y suenan similar. Entonces, eso es lo que podría resultar en el momento confuso, pero que su significado son completamente diferentes. Junto con las palabras homógrafas y homófonas, se trata de términos que pueden presentarse a confusión al momento de usarlas y de cometer errores ortográficos al escribirlas. Entonces, tienen ustedes una tablita de una lista de palabras parónimas y que puedan identificar cuál es la diferencia. Por ejemplo, absolver y absorber. Es prácticamente la diferencia de una sola palabra. En cuanto a la pronunciación, se puede identificar y sabemos que cada una pues tiene una definición diferente. Con absolver, con L, liberar de algún cargo u obligación, mientras que absorber con R es retener una sustancia, las moléculas de otra, en estado líquido o gaseoso. Esa sería la diferencia. Convidar con ND y combinar con MD. Ahí también
son distintos significados. Hibernar con H y B alta, mientras que invernar con I y N es otra. Hibernar es precisamente del estado de hibernación, mientras que invernar es pasar el invierno. Esa sería como la diferencia entre ambas palabras. Adición y adicción, pues tienen tanto en la pronunciación como en la escritura, pues diferente, se le agrega una C y obviamente tiene diferente significado. Asunción, ascensión, lo mismo, hay que entender cuál es el significado para saber de qué manera debe de estar escrita. Ascético, ascético, en este caso la pronunciación es muy similar y sin embargo cuando es solo la AC es del vinagre o de sus derivados, mientras que con ASC es persona que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual. Entonces esa es la diferencia y hay que saber escribirla. Porque si la ponemos sin la S, pues estamos hablando del vinagre. La confección y la confesión, pues tienen también diferentes significados, están escritos de distinta manera, pero tienen una similitud. Lo mismo con lesión y lección, mientras que compresión y comprensión tienen prácticamente solo la N de diferencia, y sin la N, compresión es la fuerza o presión que se ejerce sobre algo con el fin de reducir su volumen, mientras que con N es facultad y capacidad o inteligencia para entender y conocer las cosas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estamos ya en el siguiente sábado en la parte de comprensión lectora. La facultad de capacidad o inteligencia para entender y conocer las cosas. Preposición y proposición también tienen diferentes significados. Inflación, infracción. Mientras que la palabra ahí y hay tienen diferente escritura, pero se escuchan de manera similar. El ahí con acento y es AH es un adverbio que significa en ese lugar o a ese lugar. Ya lo habíamos visto en la tablita de los, bueno, más bien de la parte de los adverbios. Mientras que hay es la conjugación del verbo haber. Por ello está escrito con H. En aprender y aprender es también diferente significado. Aprender con H, intermedia, escoger, así, prender a una persona o cosa, mientras que sin H intermedia es adquirir el conocimiento de alguna cosa. Cohesión, conexión, contexto, contexto, igual con una S o una X es un significado diferente. Estático, extático, esotérico, exotérico, estirpe, extirpe, igual tienen diferentes significados. Espiar, expiar, expirar, expirar, tienen un sonido muy similar, pero se difieren por una letra, que es la S o la X. Incipiente, incipiente, esta es muy similar, pero si la escribes con S es falta de sabiduría, intelecto o ciencia, mientras que con C es que está empezando. Lazo, laxo, seso, sexo, causal, casual. Causal es de la causa, esa es la raíz, mientras que casual es de casualidad. Texto, texto, sexto, sexto, víscera, víscera. Víscera con acento y SC es órgano del cuerpo. Víscera con C es parte delantera de la boca. Perdón, visera. Entonces, esas son las parónimas. Son las palabras que están escritas de manera similar, que tienen diferentes significados dependiendo de la manera en que está escrita.
Las homófonas son aquellas que tienen la misma pronunciación, pero su ortografía y significado son diferentes. ¿Cuáles podrían ser? Tenemos igual un cuadro, de las palabras homófonas, y las primeras, que son las más comunes en causarnos confusión, son a. La pronunciación es la misma, pero se escribe de manera diferente. A simple es una preposición. Y ya la vimos precisamente en la tablita de las preposiciones. A con H al final es una interjección, mientras que A con H al principio es la conjugación del verbo haber. Así lo vamos a identificar. Dependiendo de cómo está escrito, vamos a saber cuál es el significado, o dependiendo de qué es lo que queremos decir, tenemos que escribir la palabra de acuerdo a su ortografía, que la pronunciación es la misma. Lo mismo, abollado con doble L, abollado con Y. Abrazarse con Z, abrazarse con S. Acervo, 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 con B alta, con B chica, significan diferentes cosas. Con B alta es áspero al gusto, mientras que con B chica tiene dos significados. Puede ser haber que pertenece en común a varias personas, o conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia. Halagar sin H, halagar con H, aprender, aprender. En este caso de aprender, tiene también el significado de mamífero rumiante. Arroyo, arroyo. As, 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 as. Estas son como las cuatro que tienen una pronunciación similar, pero que dependiendo de cómo está escrita es el significado. Cuando es nada más AS, es una persona que sobresale de manera notable en un ejercicio o profesión, y también significa la carta de baraja de naipes, que lleva el número 1. Mientras que AS con H y Z es la conjugación del verbo hacer, y cuando es con S es unir las piezas que compone algún objeto. Hacia sin H con H, ato sin H con H, vaca con B alta, vaca con B chica, vacía con B alta, vacía con B chica, pasto con B alta, pasto con B chica, vacante con B alta, vacante con B chica, vacilo con B alta, vacilo con B chica, va de interjección para denotar incredulidad o desdén, va del presente del indicativo del verbo ir, vale con B alta, vale con B chica, válido con B alta, válido con B chica, balsa, balsa, y bueno, se repite válido, baqueta, baqueta, varón, varón. En este caso con B alta es un título nobiliario, mientras que con B chica es del sexo masculino. Bazar, bazar, bazar. Con S es fundar, apoyar algo sobre una base. El B chica y S es estante o repisa. Y B alta y Z es tienda en que venden productos de varias industrias. Vaya, 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 lo mismo, con B alta es un fruto, con doble L y B chica es una línea o término formado de estancas hincadas en el suelo que delimitan. Con B chica y Y es el presente del modo subjuntivo del verbo ir. Bello con B alta, bello con B chica, vienes, vienes, vienes con B chica, beta, beta, bucal, bucal. Eso sería entonces las palabras homófonas, mientras que las parónimas, la diferencia está en una similitud, mientras que las homófonas están en la misma pronunciación, pero la ortografía es diferente. Bueno, entonces vamos a
continuar ya lo último que nos queda de la clase de hoy. En este momento ya nos dice que tenemos que pasar al siguiente link, que sería el de las 12, y ahí los veo para continuar con lo último que nos queda.